sabían que una sola corporación estadounidense intentó extraer cientos de millones de dólares del presupuesto público mexicano usando documentos falsificados y que Washington apostó a que nadie se atrevería a denunciarlo? Pues bien, México no solo lo denunció, México ganó. Y lo que acaba de ocurrir en la Corte del Banco Mundial tiene a las élites de Washington completamente en shock. Permítanme ser absolutamente claro desde el inicio. Lo que México acaba de lograr no tiene precedentes en décadas. Y no lo digo a la ligera. He estudiado conflictos económicos internacionales durante más de 50 años. Y créanme cuando les digo que esto cambia las reglas del juego. Porque cuando un país latinoamericano se atreve a exponer públicamente un fraude millonario que involucra intereses corporativos estadounidenses, lo normal es que lo silencien rápidamente. Pero esta vez fue diferente, totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Qué tiene este caso de especial? ¿Por qué Washington está realmente preocupado? Durante este episodio vamos a descubrir exactamente qué fue lo que México encontró en esos documentos. Vamos a entender cómo una corporación estadounidense construyó uno de los fraudes financieros más sofisticados que he visto en décadas. Y sobre todo, vamos a ver por qué este triunfo mexicano representa un cambio de poder que Estados Unidos no vio venir y que está redefiniendo el equilibrio económico de toda Norteamérica. Soy Warren Buffett y esto es La Zona de Warren. Déjenme empezar por lo más impactante. Este caso no comenzó como una simple disputa comercial. Nada de eso. Esto fue un intento calculado, meticulosamente planeado, de una corporación estadounidense para arrancarle al gobierno mexicano cientos de millones de dólares que no le correspondían. ¿Cómo? Usando el sistema internacional de arbitraje comercial como arma. Un sistema que, seamos honestos, fue diseñado durante décadas para favorecer los intereses corporativos estadounidenses. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Que nadie esperaba que México se defendiera con tanta ferocidad. Todo empezó de manera aparentemente rutinaria. Una empresa estadounidense presentó una demanda ante el Banco Mundial exigiendo compensaciones millonarias por supuestas pérdidas causadas por decisiones del Estado mexicano. Nada fuera de lo común, al menos en apariencia. Este tipo de demandas ocurren constantemente. Países en desarrollo enfrentando corporaciones poderosas que reclaman daños inflados. Lo que suele pasar es simple. El país negocia, acepta pagar una fracción de lo exigido y todo queda enterrado en la burocracia internacional. Pero México no hizo eso. México hizo algo que cambió completamente la ecuación. Cuando los abogados mexicanos empezaron a revisar los documentos presentados por la corporación, encontraron algo inquietante. Las cifras no cuadraban. Las proyecciones económicas estaban infladas de manera absurda. Los supuestos daños no coincidían con ninguna realidad económica verificable. Y lo más grave, ciertos documentos mostraban señales de haber sido alterados después de su emisión original. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? No estamos hablando de un error contable, estamos hablando de falsificación deliberada. La empresa había construido un escenario de pérdidas que jamás existió. Habían tomado proyecciones financieras, las habían manipulado, habían inflado costos inexistentes y habían presentado todo esto como evidencia ante un tribunal internacional. Era un fraude financiero cuidadosamente fabricado. Un fraude que, bajo circunstancias normales, habría pasado desapercibido porque la mayoría de los países no tienen la capacidad técnica para detectarlo. Pero México sí la tenía, y eso fue lo que tomó por sorpresa a todos. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque lo que México hizo a continuación no fue solo rechazar el pago.
México decidió ir a la guerra legal. Reunió un equipo de abogados especializados en arbitraje internacional, contrató auditores forenses independientes, trajo expertos en finanzas globales y construyó uno de los expedientes más sólidos que he visto presentarse contra una corporación estadounidense en décadas. ¿Y saben qué descubrieron? Algo mucho peor de lo que cualquiera imaginaba. La corporación había utilizado un entramado de documentos alterados, proyecciones económicas completamente inventadas y cláusulas contractuales escondidas para construir su reclamo. Habían tomado modelos financieros legítimos y los habían distorsionado deliberadamente. Habían incluido costos que nunca existieron. Habían proyectado pérdidas basándose en variables que jamás ocurrieron. En términos técnicos, habían creado una ingeniería fraudulenta diseñada específicamente para extraer dinero público mexicano. Pero aquí viene lo más impresionante. México no solo documentó el fraude, México lo desmontó pieza por pieza. Los abogados mexicanos presentaron auditorías internas que mostraban las inconsistencias, trajeron peritajes independientes que demostraban las manipulaciones, usaron herramientas forenses digitales para probar que ciertos documentos habían sido modificados después de firmados. Y cuando el Tribunal del Banco Mundial empezó a revisar toda esta evidencia, algo extraordinario sucedió. Los árbitros quedaron completamente convencidos. No solo rechazaron el reclamo estadounidense, fueron más allá. Declararon que la empresa había actuado con mala fe y ordenaron que la corporación le pagara millones de dólares a México por los costos del proceso y por el intento deliberado de engañar al tribunal. ¿Se imaginan lo que esto significa? En un sistema donde históricamente las corporaciones estadounidenses casi siempre ganan, México no solo ganó, México destruyó completamente la narrativa del oponente. Ahora déjenme explicarles por qué esto es tan importante, porque no se trata solo de un caso aislado, se trata de un precedente que cambia el equilibrio de poder en todo el hemisferio. Durante décadas, las corporaciones estadounidenses han usado el sistema de arbitraje internacional como una herramienta para presionar gobiernos. Presentan demandas infladas, amenazan con litigios costosos y obligan a los países a negociar acuerdos favorables para ellos. La mayoría de los gobiernos, especialmente en América Latina, carecen de los recursos o la voluntad política para defenderse adecuadamente. Así que aceptan, pagan y todo queda en silencio. México rompió ese patrón y al hacerlo envió un mensaje que está resonando por todo el mundo. ¿Qué mensaje? Que ya no están tratando con el México de hace 20 años, que ahora enfrentan a un país que entiende el sistema internacional, que tiene la capacidad técnica para defenderse y que está dispuesto a llevar cada caso hasta las últimas consecuencias, sin importar qué tan poderoso sea el oponente. Y créame, en Washington están empezando a entender las implicaciones. Suscríbete si te gusta el video, porque en Zona de Warren aprenderás todo sobre finanzas y economía para entender cómo funciona realmente el poder económico mundial. Ahora bien, hablemos de cómo México construyó este triunfo, porque aquí es donde la historia se vuelve técnica, pero absolutamente reveladora. Lo primero que hizo el equipo legal mexicano fue algo que pocas defensas hacen. Estudiaron cada precedente similar en la historia del Banco Mundial. Analizaron cada caso donde Estados Unidos o sus corporaciones habían ganado. Identificaron las estrategias, los tecnicismos legales, las brechas que normalmente se usan para construir casos artificiales. Y entonces hicieron algo brillante, construyeron una defensa que anticipaba cada movimiento
del oponente. Los abogados mexicanos no llegaron a defenderse de manera reactiva, llegaron con una estrategia ofensiva, llevaron un análisis quirúrgico del funcionamiento interno del sistema de arbitraje. Presentaron un entendimiento profundo de los tratados internacionales. Y lo más importante, llevaron un análisis financiero impecable que desmontaba cada cifra presentada por la corporación. ¿Y saben qué pasó? La empresa estadounidense empezó a colapsar desde el primer interrogatorio, porque cuando les pidieron que explicaran cómo habían calculado sus pérdidas, no pudieron dar respuestas coherentes. Cuando les mostraron las inconsistencias en sus documentos, empezaron a contradecirse. Cuando los expertos mexicanos demostraron que los modelos económicos estaban manipulados, la defensa corporativa simplemente se desmoronó. Era como ver un castillo de naipes caer en cámara lenta. Pero aquí está el detalle que realmente impresiona. México no solo demostró que las pérdidas eran falsas, México demostró que toda la estructura del reclamo había sido diseñada con premeditación para cometer fraude. Trajeron especialistas que explicaron con precisión matemática cómo cada proyección había sido distorsionada. Mostraron cómo la empresa había usado depreciaciones ficticias, costos inventados y pérdidas proyectadas que jamás ocurrieron. ¿El resultado? El tribunal no tuvo más opción que reconocer lo evidente. Esto no era un simple error, era fraude deliberado. Y aquí es donde Washington empezó a preocuparse de verdad. Porque si México pudo desarmar un caso tan sofisticado, ¿qué más podrían encontrar si empiezan a revisar otros contratos, otras inversiones, otras disputas donde existan irregularidades similares? Esa pregunta está causando incomodidad en los pasillos del poder estadounidense. Ahora déjenme hablarles del impacto real de esta victoria, porque no se trata solo del dinero recuperado, aunque eso es significativo. Se trata de lo que este precedente representa para el futuro. Primero, las cifras. La Corte ordenó a la corporación pagar millones de dólares a México. No fue un simple reembolso de costos legales. Fue una compensación por haber actuado con mala fe, por haber intentado perjudicar deliberadamente al Estado mexicano, por haber abusado del sistema internacional de arbitraje. ¿Y saben qué significa esto en términos prácticos? Que ahora las corporaciones estadounidenses saben que si intentan hacer trampa, existe una probabilidad real de que México los exhiba públicamente. Y eso cambia completamente la dinámica de negociación. Pero el impacto va mucho más allá del dinero. Lo verdaderamente importante es el precedente legal. México demostró que puede rastrear irregularidades profundas en contratos millonarios, que puede auditar información de manera sofisticada, que puede construir casos tan sólidos que resistan cualquier intento de manipulación por parte de corporaciones con influencia política en Washington. Ese tipo de capacidad institucional no existía hace 2 décadas. Y créanme, eso representa una ventaja estratégica enorme. Desde una perspectiva macroeconómica, esta victoria fortalece las finanzas públicas mexicanas de una manera que va más allá del monto recuperado, porque lo que se protege no es solo el dinero, es la arquitectura legal que garantiza que los recursos públicos no serán saqueados mediante mecanismos internacionales opacos. ¿Y saben qué más está pasando? Otros países están prestando atención, porque si México, una economía que históricamente ha estado bajo fuerte influencia política y comercial de Washington, logró ganar un caso tan delicado, entonces otros países con menos recursos,
podrían sentirse inspirados a litigar también. Y eso es precisamente lo que Estados Unidos quería evitar a toda costa, que el ejemplo mexicano se convierta en un contagio regional. Ahora bien, hablemos de la reacción de Washington, porque aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente reveladora. Cuando se anunció el fallo, Washington guardó un silencio absoluto. No hubo comunicados del Departamento de Estado, no hubo declaraciones de congresistas defendiendo a la empresa. No hubo intentos de calificar el veredicto como injusto. Nada. ¿Por qué este silencio tan ensordecedor? Porque cualquier intento de defender el caso habría implicado admitir públicamente que una corporación estadounidense presentó evidencia falsificada ante un tribunal internacional, y políticamente eso habría sido devastador. Pero el silencio también tenía otra función: contener el daño, porque lo que México logró no solo afecta a una empresa, afecta hasta a todo un mecanismo que las corporaciones estadounidenses han usado durante décadas para negociar desde posiciones de fuerza artificial. Y ahora ese mecanismo está expuesto, vulnerable, cuestionado. Dentro de los círculos de poder en Washington, las conversaciones se volvieron tensas. Los lobbies empresariales empezaron a presionar al gobierno para entender cómo México había logrado sostener un caso tan sólido. Querían saber si había más riesgo de que otros procesos similares salieran a la luz. Querían evaluar cuántas otras corporaciones podrían estar en peligro si México decidía revisar contratos anteriores. Porque una victoria como esta no solo afecta a una empresa, y abre la posibilidad de una revisión sistemática. Y ahí es donde radica la verdadera fuerza del triunfo mexicano. No ganaron solo un caso aislado, ganaron una herramienta política, un precedente legal. Un mensaje que, aunque no lo digan abiertamente, ya está causando nerviosismo en Wall Street, en las oficinas corporativas y en los pasillos del Congreso estadounidense. ¿Qué significa esto para el futuro de las relaciones económicas entre México y Estados Unidos? Significa que las reglas están cambiando, que México ya no es un terreno fácil para demandas oportunistas, que las corporaciones estadounidenses tendrán que actuar con mayor transparencia, que los costos reputacionales de intentar un fraude se han incrementado dramáticamente. Y créanme, en el mundo de las finanzas internacionales, la reputación lo es todo. Pero hay algo más profundo que debemos entender. Este caso revela una transformación fundamental en la capacidad institucional de México. Un país que antes dependía de despachos legales extranjeros para defenderse, ahora tiene equipos capaces de enfrentarse y ganar contra las corporaciones más poderosas del mundo. Eso no es un cambio menor, es un cambio histórico. México está dejando de ser un actor pasivo en el sistema económico internacional para convertirse en un litigante estratégico, con preparación técnica, con voluntad política, con recursos institucionales, y eso cambia completamente el tablero de juego. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque lo que está pasando entre México y Estados Unidos es un síntoma de algo mucho más grande. Es un reflejo de cómo el poder económico global está redistribuyéndose, de cómo los países que antes eran considerados subordinados están desarrollando capacidades para defenderse, de cómo el viejo orden económico, donde las corporaciones estadounidenses tenían impunidad casi absoluta, está empezando a resquebrajarse. Y créanme, este tipo de cambios estructurales son los que definen décadas enteras. Ahora déjenme hacer una reflexión más amplia, porque este caso mexicano me recuerda algo que he dicho muchas veces a lo largo de mi carrera. La integridad
es el activo más valioso que puede tener una institución, ya sea una empresa, un gobierno o un sistema económico completo. Durante décadas, el sistema de arbitraje internacional operó bajo la presunción de que las corporaciones estadounidenses eran confiables, que sus cifras eran precisas, que sus reclamos eran legítimos. Esa presunción les dio un poder enorme, pero ese poder estaba construido sobre la confianza. ¿Y qué pasa cuando esa confianza se rompe? Cuando se demuestra que algunas de esas corporaciones estaban manipulando documentos, inflando cifras y cometiendo fraude deliberado, todo el sistema se tambalea. México no solo ganó un caso, México rompió esa presunción de confiabilidad. Y eso tiene consecuencias profundas, porque ahora cada vez que una corporación estadounidense presente un reclamo similar, los tribunales internacionales van a ser mucho más escépticos, van a pedir más evidencia, van a hacer más preguntas, van hasta auditar con mayor profundidad. Y eso, a largo plazo, es saludable para el sistema económico global. ¿Por qué? Porque un sistema económico basado en fraude no es sostenible. Eventualmente colapsa. Y cuando colapsa, todos perdemos. Lo que México hizo al exponer este fraude no fue solo defender sus propios intereses, fue defender la integridad del sistema internacional completo. Y aunque Washington no lo admita públicamente, en el fondo saben que México les hizo un favor, porque un sistema donde el fraude queda impune es un sistema que eventualmente pierde toda legitimidad. Ahora bien, ¿qué viene después? ¿Cuáles son las implicaciones a futuro? Primero, podemos esperar que más países sigan el ejemplo mexicano. Si México pudo ganar, otros también pueden intentarlo. Y eso significa que vamos a ver más disputas internacionales donde los países en desarrollo se defienden con mayor agresividad, donde ya no aceptan acuerdos desventajosos, donde exigen transparencia y accountability. Segundo, las corporaciones estadounidenses van a tener que cambiar su estrategia. Ya no pueden contar con que el sistema automáticamente los favorezca. Tienen que construir casos más sólidos, tienen que actuar con mayor integridad, tienen que entender que el mundo está cambiando y que la impunidad del pasado ya no existe. Tercero, Washington va a tener que recalibrar su relación con América Latina. Ya no puede asumir que los países de la región simplemente van a aceptar lo que les digan. Ahora tienen que negociar de igual a igual, tienen que respetar la soberanía económica, tienen que entender que el equilibrio de poder está cambiándose. Y créanme, estos cambios van a definir las próximas décadas de relaciones económicas internacionales. Pero hay algo más personal que quiero compartir con ustedes. A lo largo de mi carrera he visto muchos conflictos económicos. He visto países enfrentarse a corporaciones poderosas. He visto gobiernos intentar defenderse contra intereses que parecían invencibles. Y la mayoría de las veces, lamentablemente, he visto cómo los poderosos ganan. Por eso este caso mexicano me llena de esperanza. No porque disfrute viendo a corporaciones estadounidenses perder, sino porque demuestra que cuando un país tiene voluntad política, capacidad técnica y determinación moral, puede defender sus intereses incluso contra los oponentes más poderosos. Y ese es un mensaje que necesita ser escuchado en todo el mundo, porque el verdadero poder no viene de la fuerza, viene de la legitimidad, de la integridad, de la capacidad de defender lo que es correcto incluso cuando es difícil. Y eso es exactamente lo que México demostró en este caso. Ahora bien, no quiero romantizar esta historia. México no es perfecto, tiene sus propios problemas de corrupción,
de institucionalidad débil, de desafíos económicos, pero en este caso específico, en este momento específico, hicieron lo correcto. Y ese es un ejemplo que merece ser reconocido y celebrado, porque cuando vemos ejemplos de integridad institucional, de valentía política, de excelencia técnica, debemos señalarlos, debemos estudiarlos, debemos aprender de ellos. Y este caso mexicano tiene lecciones valiosas para todos nosotros. ¿Cuáles son esas lecciones? Primera, la capacidad institucional importa. México ganó porque invirtió en desarrollar equipos legales de clase mundial, porque contrató expertos, porque construyó sistemas capaces de detectar fraude sofisticado. Esa inversión valió la pena. Segunda lección, la voluntad política es crucial. México pudo haber negociado un acuerdo menor y evitar el conflicto, pero decidieron ir hasta el final. Esa decisión requirió coraje político y ese coraje fue recompensado. Tercera lección, la evidencia es más poderosa que la influencia. México ganó porque presentó evidencia irrefutable, no porque tuviera aliados poderosos, no porque pudiera presionar políticamente, sino porque tenía la verdad de su lado y pudo demostrarlo. Y esa es quizás la lección más importante de todas. En un mundo donde tantas cosas se deciden por poder político o influencia económica, es refrescante ver un caso donde la verdad simple y documentada fue suficiente para ganar. Ahora déjenme hacer una última reflexión, porque este caso también nos enseña algo sobre el futuro del orden económico global. Durante la mayor parte del siglo XX y principios del XXI, el sistema económico internacional fue dominado completamente por Estados Unidos. Y ese dominio, seamos honestos, no siempre fue ejercido con justicia. Hubo abusos, hubo imposiciones, hubo casos donde el poder se usó para extraer recursos de países más débiles. Pero ese mundo está cambiando y casos como este son señales de ese cambio. No estamos presenciando el colapso del poder estadounidense, pero sí estamos viendo una redistribución del poder, una multipolarización, un mundo donde otros actores tienen voz, tienen capacidades y tienen la voluntad de defenderse. Y eso, contrario a lo que muchos piensan, no es necesariamente malo para Estados Unidos, porque un sistema económico global más equilibrado, donde todos los actores juegan con las mismas reglas, donde la integridad importa más que el poder bruto, es un sistema más estable y más sostenible a largo plazo. Y la estabilidad, créanme, es buena para los negocios. Entonces, ¿qué deberíamos recordar de esta historia? ¿Cuál es el mensaje central? El mensaje es simple pero poderoso. Los tiempos están cambiando. El viejo orden donde las corporaciones poderosas podían hacer lo que quisieran está terminando. El nuevo orden requiere transparencia, integridad y respeto mutuo. México entendió esto, actuó en consecuencia y ganó. ¿Podrán otros países replicar este éxito? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que este caso ya cambió las expectativas, ya alteró el equilibrio de poder, ya demostró que es posible. Y a veces demostrar que algo es posible es todo lo que se necesita para cambiar el mundo. Suscríbete si te gustó el video, porque en Zona de Warren seguiremos analizando estos cambios que están redefiniendo el poder económico global. Y créanme,
lo que viene será aún más interesante que lo que acabamos de ver.